materia pendiente, el empleo de calidad y la creación de empresas competitivas, productivas. Y lo que hace el libro es tratar de ver el rol del emprendedor en ese proceso de creación de empleo de calidad. Y por empleo de calidad entendemos trabajadores que se ocupan de manera estable en empresas productivas donde tienen la posibilidad de crecer como trabajadores, de acumular habilidades a lo largo de la vida laboral. Y vemos al emprendedor como un actor central en el proceso de creación de empleo de calidad, básicamente porque es el emprendedor quien organiza la producción, quien gestiona lo que es la innovación, quien toma riesgos, quien compite y fomenta de esa manera también la competencia entre pares y quien también inspira y forma a nuevos emprendedores. Pero para lograr de manera exitosa todas esas tareas, un emprendedor tiene que tener ciertas aptitudes y talentos especiales, tiene que contar con las motivaciones y las percepciones adecuadas, tiene que querer crecer. Y en el libro tratamos de analizar y tratamos de medir este tipo de características y de atributos que tienen o no tienen los empresarios y los emprendedores de la región. Pero por supuesto, un emprendedor se desarrolla, vive en un ambiente donde hay ciertos componentes que son complementos a su actividad, que escasean en muchos casos. Por ejemplo, el financiamiento, redes de contacto, los insumos de calidad y todo lo que ustedes me imagino que saben de sobra. Y por supuesto el entorno macro tiene que ser propicio porque puede ser un gran inhibidor o puede propiciar mucho la iniciativa económica y la creación de empresas dinámicas y que generen este empleo de calidad que buscamos. Entonces, dada esta relación entre los emprendedores y la generación de empleo de calidad y la falta de empleo de calidad en la región, surge naturalmente una pregunta y es la siguiente: si el tema o el problema en América Latina es que faltan emprendedores. Y lo que hicimos fue ir a los datos, ir a los datos oficiales, a las encuestas de hogares de todos los países de América Latina que producen con sus institutos nacionales de estadística esta información, y tomamos como patrón de comparación una economía desarrollada como Estados Unidos, y tratamos de contar cuántos emprendedores hay en cada país como porcentaje de la población económicamente activa. Y encontramos lo siguiente: en América Latina aproximadamente 1 de cada 3 personas en la población económicamente activa tiene un negocio propio. Pero esta definición está entre comillas porque es una definición muy parcial de lo que es emprender, de lo que es tener un negocio. Básicamente dice, ahí están contadas todas las personas que tienen un negocio propio y punto. Entonces esto nos lleva a estos grandes números de emprendedorismo en América Latina y no tan grandes en Estados Unidos. Desde esta perspectiva parecen sobrar emprendedores en la región y no faltar, pero obviamente este conjunto de emprendedores es muy heterogéneo y queremos ver al interior de ese grupo qué es lo que tenemos. Y una primera división natural tiene que ver con contar cuántos de ellos son en realidad autoempleados, son personas que no generan ni siquiera un empleo para otra persona, sino que están en establecimientos unipersonales. Y ahí vemos que básicamente el gran emprendedurismo visto en la región está explicado de manera casi total por los autoempleados, sobre todo por autoempleados no calificados que operan en establecimientos obviamente informales, de muy pequeña escala y muy bajo nivel de productividad. Esto nos deja con tantos empleadores casi como en Estados Unidos, es decir, que personas que ocupan al menos a otra persona más, en la región hay la misma cantidad como proporción de la población económicamente activa que en Estados Unidos. Y obviamente esto tiene su correlato en una cantidad menor de asalariados en la región que en Estados Unidos, que además trabajan en empresas más pequeñas. En Estados Unidos aproximadamente 3 de cada 10 empleadores tienen más de 10 empleados a su cargo, mientras en la región esta fracción es apenas 1 de cada 10 empleadores. Y el caso de Argentina no difiere tanto en este sentido. Alrededor del 12% de los empleadores tienen al menos 10 empleados a su cargo. El resto trabaja empleando siempre a menos de 1 empleado a 9 empleados. Y ya veremos más tarde lo que esto implica sobre la distribución del empleo. En lo que hace el porcentaje de autoempleados, Argentina tiene un número importante de autoempleados. Si sumamos la barrita del 4.1 más el 16.5, tenemos más del 20% de la PEA
teniendo un negocio propio. Es decir, en Argentina aproximadamente 1 de cada 5 personas en la PEA maneja su propia unidad productiva, y veremos que muchos con éxito y muchos otros sin éxito y sin verdaderas posibilidades quizá de crecer y generar empleo de calidad. Entonces el panorama nos muestra una abundancia de microempresas poco productivas, pero esto no sería tanto un problema si estas microempresas tienen esa posibilidad de crecer, de cambiar, de generar empleo, de contratar primero 1, después 2, después 3, 10 empleados, innovar, cambiar los procesos productivos, gerenciarse mejor, etcétera. Para respondernos si esto es realmente así, si podemos esperar de esta gran masa de microempresas un crecimiento sostenido, lo que hicimos fue mirar a los dueños de estas microempresas en toda la región y quisimos ver su potencial productivo desde sus características individuales. Queremos tratar de saber si este universo de microempresarios es también heterogéneo en sí mismo y qué porcentaje de ello puede generar crecimiento y qué otro porcentaje en realidad está ahí más bien por razones que tienen que ver con falta de oportunidades y no tanto con la necesidad de crear valor, de crecer. Nosotros tenemos una encuesta de hogares propia que realizamos en 17 ciudades de la región, está incluida Córdoba, la hacemos cada año, relevamos 9.000 hogares en 9 países y desde allí medimos un conjunto de características que hacen al potencial productivo de los microempresarios, como su nivel educativo, su entorno familiar, que sabemos condiciona las posibilidades de redes de contacto y otros activos que sirven para emprender. Medimos con test de talento empresarial ciertos rasgos que ayudan al emprendimiento. Medimos el tema de las motivaciones, las expectativas, si quieren crecer o no. Y tratamos también de relevar su historial laboral y cómo eso puede condicionar el potencial productivo de los microempresarios. Y lo que encontramos es que de todos los microempresarios que incluyen a los autoempleados y a los empresarios que emplean solo hasta 3 trabajadores, solo 25% tiene ese potencial de crecer y se parece en todas esas características a empleadores de mayor tamaño. Y el resto, 3/4 de los microempresarios, se parecen más bien a los asalariados y por lo tanto sus características productivas y su potencial de crecimiento se ve bastante más limitado y usualmente a esta porción azul se la suele denominar como microemprendimiento de subsistencia. Es más, cuando quisimos analizar dentro de ellos qué composición productiva podemos esperar si es que se emplearan como asalariados, y lo que vimos es que básicamente se parecen mucho a los asalariados informales, con características que se engloban bajo el término de baja empleabilidad, tienen bajos niveles educativos, y otro conjunto de habilidades técnicas, y vamos a ver más tarde también socioemocionales y habilidades no cognitivas que condicionan su posibilidad de conseguir un empleo asalariado en el sector formal. Entonces la pregunta que surge es, si son tan parecidos, ¿por qué es que no se convierten en asalariados? Y justamente analizamos varias hipótesis. Básicamente está siempre la historia de que las políticas sociales y la incapacidad del Estado para asegurar el cumplimiento tributario en cierta manera fomenta la creación de microempresas, la entrada a emprender sin una capacidad genuina de ser competitivos, de generar valor y de diferenciarse de otros competidores que están en el sector formal. Sobre esto, en el libro mostramos que hay cierta evidencia de que puede estar pasando, pero las magnitudes y los impactos son bastante reducidos. En realidad, esta historia de incapacidad para hacer cumplir los impuestos o de política social que está asociada al autoempleo, a la informalidad, en la persona que por ganar una asignación social o lo que sea, por esa sola razón decide ir a vender café a la calle o empanadas. Hay cierta evidencia de que eso puede estar pasando, pero los impactos, como les decía, son bastante reducidos. Y entonces analizamos otro conjunto de alternativas, de hipótesis alternativas. Por ejemplo, vemos que en países muy segregados las oportunidades laborales no son igualmente visibles para todos los miembros de la sociedad. Las jóvenes, sobre todo, que viven en entornos más pobres, más cerrados, más segregados, ven como alternativas ocupacionales las que tienen a su alrededor, que en general es el microempleo, la microempresa informal y la baja productividad, y no ven que la posibilidad de invertir en capital humano
les pueda retornar mejores alternativas a futuro. Y para proveer evidencia en este aspecto, tuvimos la magnífica colaboración de Junior Achievement en Córdoba y trabajamos con 50 escuelas de la ciudad de Córdoba, con 2.000 alumnos, y encontramos justamente que mostrar retornos de distintas ocupaciones es una medida efectiva para que jóvenes de entornos pobres no elijan el camino del autoempleo, que, como les voy a mostrar a continuación, condiciona toda la vida laboral. Una vez que uno entra en el autoempleo, difícilmente sale de ahí. Y la tercera hipótesis es la que en la que más evidencia encontramos, la que más enfatizamos quizá en el libro, y es la siguiente. El empleo en las microempresas de subsistencia son justamente de subsistencia por la razón de no encontrar una alternativa laboral de calidad, sobre todo en el sector formal. Básicamente lo que encontramos es que los microempresarios prefieren tener un empleo asalariado fijo, pero sus bajas condiciones de empleabilidad limitan las alternativas que tienen, y obviamente la única alternativa es el trabajo informal, donde reciben exactamente las mismas remuneraciones que en el autoempleo, en el cuentapropismo o en la microempresa, y además derivan iguales niveles de satisfacción laboral, que son muy bajos, por supuesto. Reciben los salarios más bajos y la satisfacción laboral más baja. Es decir, su oportunidad es tan mala como en la que se encuentran actualmente. Además, analizamos con todas las encuestas de hogares, que en muchos países tienen una estructura especial, que se llama estructura de panel. Podemos seguir a las personas en el tiempo, y pudimos ver que muchos microempresarios vienen del desempleo, básicamente como escape o como refugio justamente de esas situaciones económicas malas. También vimos que la entrada al autoempleo es lo que se dice contracíclica, es decir, aumenta la entrada al autoempleo cuando cae la actividad económica. Y también encontramos bastante evidencia que señala a una erosión de habilidades mientras las personas pasan mucho tiempo en el autoempleo o en actividades de microempresa o en actividades informales. Esto se ve básicamente porque la salida del autoempleo es acíclica, no tiene relación con el ciclo económico. Cuando mejora la actividad económica y aparecen posibilidades asalariadas, la tasa de emprendedurismo, de subsistencia, no cae. Y también vemos una reducida transición del autoempleo al trabajo formal. Los trabajadores que pasan mucho tiempo en microempresas pierden atractivo para ser empleados por empresas productivas que quieren crecer y que quieren en sus trabajadores ciertas habilidades que en ellos no encuentran. También relevamos el tema de las motivaciones para crecer, y básicamente vemos que los microempresarios de subsistencia no quieren crecer, y también lo vemos desde los datos. Vemos poca graduación, poca transición desde ser autoempleado a al menos contratar un trabajador, y aquellos que contratan a un trabajador tienen características muy especiales y básicamente tienen que ver con un nivel socioeconómico un poco más alto que la media, sobre todo con haber pasado por la educación formal hasta niveles bastante altos. Pero entonces este lado de muchas personas eligiendo el autoempleo por no tener una alternativa laboral formal, se conecta con el lado de la demanda de trabajo, por el lado de empresas que no crecen lo suficiente para generar tantos empleos de calidad como necesita la región hoy en día. Por ejemplo, cuando comparamos establecimientos productivos manufactureros, en este caso jóvenes de 5 años, en dos países bien distintos, por ejemplo Estados Unidos y México, y lo seguimos a través del tiempo y vemos qué pasa con ellos unos 35 años después, digamos cuando tienen alrededor de 40 años, lo que vemos es que los establecimientos en Estados Unidos se octuplican en promedio en tamaño, se multiplican por 8, mientras que en casos como México solo duplican su tamaño. Esa evidencia también la replicamos con otras bases de datos, donde comparamos a América Latina, no solo México, sino otros países, con países de nivel de desarrollo económico más parecido, como son los países de Europa Oriental, y ahí tienen el ratio de cantidad de empleados que tienen las empresas adultas de más de 25 años con el tamaño que tenían al nacer. Es decir, cuando una empresa adulta en América Latina tiene alrededor de 7.7 veces más empleados que cuando nació,
mientras que en países de similar nivel de desarrollo, pero que están ubicados en Europa, ese ratio es mucho más alto, ese crecimiento es mucho más alto, con lo cual, evidentemente, la distribución del empleo que vamos a tener en América Latina va a estar concentrada, como dijimos al comienzo, en empresas de tamaño pequeño, y aquí tenemos la comparación entre Argentina y Estados Unidos. Básicamente, el 70% del empleo privado se encuentra en establecimientos de 1 a 9 empleados. Estas son empresas que, si bien una fracción puede crecer y generar valor, innovación, y hasta en algunos casos exportar, en la mayoría de los casos no tiene todas esas posibilidades y difícilmente transite a los escalones siguientes, a pasar a tener entre 10 y 49, 50, 99, etcétera, hasta llegar a componer una masa de empleados en empresas muy grandes, como sí sucede en el caso de Estados Unidos, donde el 40% del empleo privado se acumula en empresas de 500 o más empleados. Es decir, la comparación entre Argentina y Estados Unidos ahí muestra claramente que el problema está en las colas de esta distribución, donde están intercambiados los porcentajes de empleados o de población ocupada por tamaño de empresa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué las empresas de América Latina no crecen? ¿Por qué no generan ese empleo? ¿Por qué no transitan por todo ese rango medio de tamaños y se consolidan como empresas grandes? Obviamente hay una enormidad de factores que condicionan este proceso de crecimiento. Nosotros en el libro mostramos evidencia amplia y detallada, muchas veces por países, para responder a esta pregunta. Por ejemplo, lo que hacemos es analizar los flujos de entrada y salida, similar a lo que había analizado hace un rato Orlando Ferreres, para el caso de Argentina. Los flujos de entrada y salida de las empresas, el nacimiento y la muerte de las empresas en América Latina, la cantidad no parece ser tan distinta de lo que se observa en países más desarrollados, pero lo que sí sucede, a diferencia de los países más ricos, es la selección. ¿Qué tipo de empresas nace y qué tipo de empresas muere? Las empresas que, sobre todo, encontramos evidencias de diferencias en el proceso de muerte, donde vemos que las empresas que mueren en Argentina muchas veces son productivas, son muy productivas pero muy pequeñas a veces, y también vemos que el proceso de muerte se dilata para muchas empresas improductivas. Mueren viejas empresas improductivas, cuando en países más desarrollados esas empresas mueren antes, desaparecen antes, se reconvierten antes. Entonces, en ese proceso de selección de quién muere y quién no, qué empresa cierra y qué no, vemos falencias que contribuyen a explicar por qué tenemos empresas que quizá no son todo lo productivas que podrían ser. También mostramos que las empresas dinámicas de tamaño medio, que las hay en América Latina, que las hay en Argentina, que las hay en Córdoba, son muy buenas no solamente porque conservan las habilidades de sus trabajadores, invierten en ellos y los trabajadores que en ellas trabajan acumulan capital humano y van ganando cada vez más salario y más productividad, sino también porque estas empresas son escuelas de nuevas empresas, son creadoras de valor a través de la creación de spin-offs, y mostramos que justamente las empresas que nacen como spin-offs en América Latina tienen una probabilidad más alta de generar más empleo, de pasar esa barrera de los 5 empleados y transformarse en empresas dinámicas también. Analizamos también el tema de la adopción de prácticas gerenciales y vemos que en la región hay un retraso respecto al mundo desarrollado, y lo mismo con el tema de la innovación. Analizamos también una queja continua de los empresarios, y es el tema de la falta de insumos críticos, y acá aparece otra vez el tema de la mano de obra. Mostramos que hay muchas habilidades, no solamente técnicas, sino también habilidades no cognitivas, habilidades socioemocionales, la puntualidad, el respeto por los horarios, por las jerarquías, por el compañerismo, la empatía con otros en el lugar del trabajo, y todo un listado de habilidades que uno pensaría que no son tan valoradas en el mundo laboral, pues sí lo son muy valoradas, y también encontramos evidencia de que este tipo de habilidades suele perderse luego de un periodo largo de tiempo en las empresas, en las microempresas, en la informalidad o en el autoempleo.
Y por supuesto analizamos los condicionantes de entorno de siempre, la falta de financiamiento, los problemas de la competencia, y las distorsiones generadas por las regulaciones excesivas, por impuestos que distorsionan el margen de crecimiento y que obligan a empresas que tienen ciertos beneficios o bueno, cierta digamos, escala tributaria y incentivan de ese modo, digamos, a no crecer lo que podrían por esa distorsión provocada por impuestos que están diseñados en función al tamaño de las empresas. Obviamente la falta de bienes públicos en toda la región, la infraestructura es un común denominador también. Entonces, la región lo que está buscando, América Latina es lo que está buscando es una transformación productiva, es básicamente, esta es la figura que les mostraba al comienzo, y necesitaríamos algo así como una magia que lleve al autoempleo, al exceso de autoempleo de esta situación a esta otra, y evidentemente como se trata de una transformación estructural y de gente, este paso mágico de PowerPoint no ocurre en la realidad. Estos autoempleados tienen esos niveles de empleabilidad muy bajos de los que hablábamos antes y esa transición hacia puestos asalariados en empresas más grandes necesita de tiempo y necesita de políticas. Y en el libro analizamos básicamente el tema de una política para el emprendimiento que genere empleo de calidad, entendiendo a estas políticas como algo muy integral que tiene que tener no solamente las tres patas típicas que generalmente incluyen el famoso ecosistema del emprendimiento, el desarrollo de talento empresarial, la innovación, el financiamiento, sino políticas que propendan al talento laboral, a la mejora del talento laboral. Y básicamente mostramos que los principales desafíos tienen que ver justamente con promover y fortalecer la empleabilidad de los microempresarios de subsistencia, proveyendo no solamente de las habilidades técnicas que en los institutos de formación profesional generalmente se proveen, sino también apuntar a todo este conjunto de nuevas habilidades que son muy valoradas por los empresarios de la región. Y también entender que la problemática de los microempresarios de subsistencia es integral, es familiar, es social, y cualquier política que apunte solo a mejorar el bienestar o la empleabilidad del jefe de la familia y deje de lado la realidad de los otros miembros, sobre todo de los jóvenes, no va a hacer lo exitosa que podría. Hay que reconocer ese carácter social del apoyo al microemprendimiento de subsistencia, que muchas veces en la política pública se niega por prurito, por distintas razones, pero realmente hay que atacar un problema multidimensional y que tiene que ver con una situación de pobreza, muchas veces de marginalidad y de necesidad. Y en el tema de los jóvenes es fundamental apuntar al primer empleo, que el primer empleo sea de calidad. Entrar con el pie derecho al mercado laboral mostramos que condiciona muchísimo el éxito posterior, y justamente también con la Agencia de Formación de Empleo, y de Formación Profesional de Córdoba estamos analizando lo que el PPP, lo que el Plan Primer Paso puede hacer en este sentido como política que apunta a una primera experiencia cercana al empleo formal. Luego está el tema de cómo apoyar a ese cuarto de microemprendedores que sí pueden crecer. El libro analiza una batería de políticas que se han hecho y se han evaluado y que muestran cierto éxito, pero la pregunta de cualquier persona que está relacionada a la política pública de emprendimiento es siempre cómo me doy cuenta cuál es de subsistencia y cuál tiene potencial. Y bueno, también en el libro hacemos un esfuerzo por mostrar que hay formas, hay mecanismos de selección que pueden ayudar en este sentido. Y por último, también está el tema de estas cuatro componentes del ecosistema de emprendedor. En general reciben ayuda pública, y los criterios de asignación, la focalización, en general tiene que ver con el tamaño de las empresas. En general se apoya a empresas de tamaño pequeño. Y lo que mostramos en el libro es porque esas empresas pequeñas son las que prometen crecer y de hecho son las que crecen, pero lo que mostramos es que es verdad que son las empresas pequeñas las que crecen, pero crecen no por pequeñas sino por jóvenes, porque además de pequeñas son jóvenes,
y que entonces criterios de focalización que tengan que ver con la edad de la empresa pueden también ayudar mucho a la efectividad de la política que promueva el emprendimiento dinámico. Básicamente les dejo las reflexiones finales que resumen el libro. Hay en América Latina y también en Argentina mucho autoempleo, mucho empleo informal. Las empresas de tamaño mediano no crecen lo suficiente. Y lo importante es reconocer que estas dos problemáticas están vinculadas y hay que tratarlas de manera integral. Y cualquier política que se ponga como objetivo terminar con cualquiera de estos dos problemas tiene que reconocer ese vínculo y apuntar justamente a romperlo de las maneras, por ejemplo, que contábamos recién. Les dejo acá los dos links a nuestros departamento de investigación y también al área de publicaciones por si quieren revisar el material con más detalle. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad, un gusto para mí grandísimo estar acá presentando algunas cuestiones que tienen que ver con las variables sociales, el mercado laboral. La verdad, bueno, espero que los resultados, digamos, que vamos a mostrar son un poco pesimistas, lo voy a reconocer, pero la verdad que quienes trabajamos en el área de estudios sociales y temas laborales en general, esperábamos, la verdad, bastante más respecto de el mercado laboral y la situación social, sobre todo por haber desaprovechado, al menos en lo que se pueden observar los indicadores, una década con un contexto inéditamente favorable y que hubiera tenido una oportunidad para aplicar o para desarrollar reformas estructurales que el mercado laboral necesitaba para poder promover la inclusión laboral de lo que denominamos comúnmente como poblaciones vulnerables. Antes que nada, agradecer el trabajo con el cual mucho empeño han puesto tanto Sofía Picasso como Sofía Garzón, que son dos personas que trabajan conmigo ahí en el instituto y que realmente han puesto mucho empeño para esta presentación. Bueno, los temas sociales siempre resultan muy convocantes, básicamente no solamente por la diversidad de aspectos que uno podría analizar, sino también porque en definitiva tienen que ver con la calidad y las condiciones de vida que vamos a tener todos los argentinos. Y ahí me he permitido, sobre algunos de los aspectos sociales que nosotros trabajamos, resaltar algún que otro dato de los cuales yo creo, o nosotros creemos, que hay algún tipo de deficiencia observable claramente. Por ejemplo, el tema de salud, el hecho de que 1 de cada 3 personas no tenga ningún tipo de cobertura médica, claramente es una situación, digamos, de vulnerabilidad. Lo mismo los resultados, los malos resultados que hoy también Silvio Montoya comentaba en el tema educativo, donde Argentina, en términos de comprensión de textos, los chicos sacaron una nota que los posicionaba en el puesto 54 entre 65 países, con lo cual es un resultado bastante, para mí, preocupante. Temas de los cuales vamos a hablar hoy, como por ejemplo la problemática juvenil, la situación del empleo, el cuidado infantil también. Lamentablemente, hoy entre los niños de hasta 2 años, 1 de cada 3 sufre anemia crónica, lo cual es un antecedente que muchas veces proviene de una etapa, digamos, de anemia de la mujer durante el embarazo. Y, digamos, es un dato bastante preocupante porque en definitiva tiene que ver con las condiciones en las cuales esa madre se desenvuelve, no solo en el mercado laboral, sino también en su vida y las condiciones de hábitat de estos hogares más vulnerables. Y bueno, el dato que, por supuesto, es bastante discutido y comentado, como los niveles de indigencia y pobreza hoy, número más, número menos, todos los indicadores son, de alguna manera, digamos, cierran en aproximadamente un mínimo o un nivel de pobreza del 25%, es decir, 1 de cada 4 habitantes está por debajo de la línea de pobreza y, bueno, algunos otros que por ahí ustedes tienen en la placa. Lo que en particular vamos a empezar comentando es referido a algunas condiciones del mercado laboral, lo que nosotros creemos y también he escuchado que ha sido repetido por otras personas, como por ejemplo Orlando Ferreres,
que el mercado laboral debe ser el motor de la promoción social, acompañado por supuesto de mejores estándares educativos y mejores resultados en ese lado, pero en definitiva el mercado laboral es donde todos y cada uno de los argentinos se gana la vida, ¿eh? Entonces, algunas cuestiones que nosotros queríamos considerar era, por ejemplo, los niveles de algunos indicadores generales, como puede ser, por ejemplo, la tasa de desempleo, que si bien ha venido bajando en los últimos periodos, se observa que en definitiva hay dos quinquenios bien marcados, no solamente en este indicador, sino en todos los indicadores laborales, y que han sido también concordantes con lo que pasó con la economía. Una cosa fue el periodo entre el 2002, 2003 al 2007, 2008, y otra cosa fue el último quinquenio donde, digamos, algunas variables, sobre todo también acá en el mercado laboral, se encuentra que han llegado a algún punto, digamos, de detenimiento en su mejoría. Otro dato que resalta es la tasa de subempleo, el nivel de subocupación. Estas son las personas que tienen un puesto de empleo, pero que, digamos, corresponde a una carga horaria menor a 35 horas semanales. Es un dato que termina siendo hoy en una incidencia del 9,7% de los activos, y que si uno suma estos dos indicadores, obtiene lo que generalmente se denomina como la dificultad laboral. La dificultad laboral son aquellas personas activas que se encuentran o desocupadas o, digamos, en un empleo que no es el que se denomina empleo pleno, sino que es un puesto, digamos, que le requiere un menor número de horas y que la mayoría de las personas que están dentro de este conjunto desearía, si encontraran una oportunidad, trabajar con una carga horaria mayor, ¿no? Entonces, en total, esos son el 17% de los activos, que son aproximadamente 3.200.000 personas. Pero hay algo más, digamos, porque muchas veces se dice de que la tasa de desempleo es baja. Lo que se observa ahí es que, bueno, digamos, su reducción ha llegado a un límite, pero hay algo que es interesante analizar que tiene que ver con quiénes son las personas que en la actualidad están desocupadas. Es decir, qué antecedentes históricos respecto a su situación de empleo tenían. Y ahí lo que se ve un poco en la placa es que en la historia de la persona solamente el 16% de los desocupados había tenido previamente un empleo formal. Es decir, claramente la gran mayoría había tenido antes, en el pasado, algún tipo de inconveniente respecto al mercado de trabajo o en todo caso no habría participado, digamos, de la economía laboral. Y lo que se ve además, que resalta bastante el número, es que el 45% eran puestos de empleo informales, ¿sí? Es decir, antes de estar desocupados estaban en un empleo informal, y el 30% son los que se denominan desocupados crónicos, es decir, que hace más de un año, ¿sí?, que están buscando empleo y aún no lo consiguen. Entonces, en definitiva, esto habla de que hay determinados grupos poblacionales dentro de la Argentina que realmente se le está dificultando mucho el acceso, digamos, al empleo y sobre todo ni hablar al empleo formal, el empleo productivo. Ese sería, digamos, un primer inconveniente general que de alguna manera resumiría algunos de los aspectos. Otro que muchas veces se deja de lado es lo que se denomina el desempleo oculto, porque aparecen determinadas provincias o centros urbanos, según cómo se haga la medición, que exhiben, digamos, niveles de desocupación casi cero, digamos, por así decirlo rápidamente. Generalmente esto sucede en las provincias del norte del país, algunos casos enigmáticos, sobre todo en los últimos datos había sido San Luis, pero lo que se ve en esa placa que está ahí puesta es que además estas provincias en general tienen tasas de actividad excesivamente bajas respecto de otras provincias o de otras regiones, como por ejemplo es la ciudad de Buenos Aires o las provincias que conforman la región de la Patagonia. Ahí un poco lo que se trata de comparar es el nivel de actividad de cada provincia, la tasa de actividad, es decir, cuántas personas están formando parte del mercado de trabajo, ya sea que estén como ocupadas o como desocupadas, respecto de la incidencia de la pobreza en cada una de las provincias. Claramente, estas provincias que exhiben tasas de actividad bajas, al mismo tiempo también tienen niveles de pobreza bastante elevados. Esto implica que los ingresos de los hogares no alcanzan
para superar ese umbral, digamos, que separa a los pobres de los que pueden sortear esta situación. Y en definitiva, cuando este dato se encuentra, uno está diciendo que en realidad hay un cierto desánimo, hay un desincentivo a la participación laboral que tiene que ver con este resultado de que muchas veces o dentro de estos grupos fundamentalmente vulnerables se les complica mucho encontrar empleos, como veíamos también en la anterior, ¿no? Un tercer problema que creo que también se ha resaltado bastante en las presentaciones anteriores es la situación del empleo informal, particularmente en este caso mirado sobre los asalariados, es decir, los asalariados que no se les realicen los descuentos previsionales y por los cuales sus condiciones laborales pueden ser de cualquier tipo, básicamente porque, digamos, están fuera de la legalidad. Lo que sucedió en los últimos años, lo mismo, el primer quinquenio se logró reducir bastante la tasa de empleo informal, pero ya llegado 2007-2008 estos progresos, digamos, se detuvieron y a partir de ahí no hemos podido perforar un piso que dice hoy que 1 de cada 3 asalariados está en la informalidad o es ocupado en negro. Ahora, uno pensaría a ver por qué se dio que en esos primeros años del modelo, digamos, a partir del año 2003, sí se lograron esas reducciones. Y eso tiene que ver con mirar cuántos asalariados formales y cuántos asalariados informales hemos tenido en cada periodo. Lo que se ve ahí en las barras rojas es la evolución de la cantidad de asalariados informales año a año entre 2003 y 2012, que es el último dato, digamos, que podemos calcular a través de las encuestas permanentes de hogares, y se ve que claramente habíamos arrancado en el año 2003 con 5,4 millones de asalariados en negro. Si bien bajó un poco, hoy teníamos alrededor de 4.700.000, esta reducción quizás no fue del todo auspiciosa, es decir, hemos tenido, ahí se observa, digamos, que tenemos determinada población que recurrentemente persiste en esa situación de empleo informal. Ahora, ¿qué pasó con el empleo formal en esos años? El empleo formal sí creció, a través del proceso de licuación salarial permitió que algunas de las variables se ajustaran rápido y el empleo, por supuesto, recuperara, como veíamos en la placa anterior, bajaran los niveles de desempleo y se recuperara. En este caso se observa que pasó del 2003 de ser 5,7 millones de asalariados formales a ser hoy poco más de 8,9 millones. Pero entonces, en definitiva, la reducción, digamos, provocada entre el 2003 y 2012, en cierta forma, ahí está en línea celeste lo que es el mismo gráfico que tenemos arriba, que es la tasa de informalidad laboral, el porcentaje que está observado arriba, y ahí se ve como fuertemente baja durante los primeros años, y luego a partir del año 2010 ya no se reduce más. Y eso pasa porque hasta el año 2009-2010 lo que había crecido era el empleo formal y de alguna manera durante los últimos años ya se ha estancado la creación de empleos o puestos de empleo formales y entonces por eso que llegamos a ese límite del cual ya no podemos perforar de esa tasa de informalidad laboral porque en definitiva lo que se detuvo ahora es la creación de puestos formales, pero sin duda que todavía seguimos teniendo estructuralmente un conjunto importante de gente en la informalidad de la cual no puede salir. Y el otro problema que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora es que ahora el sector privado ha dejado de crear empleos, algo que había venido sucediendo bastante fuerte sobre todo el primer quinquenio, digamos a partir de 2002-2003, están graficados los cuartos trimestres en variación interanual de cada año respecto al mismo periodo del año previo. Y el empleo privado se ve como las barras rojas, de alguna manera cada vez son más chiquitas en el sentido de que la creación de empleo cada vez ha ido teniendo esta tendencia decreciente año a año y en cambio el empleo asalariado público de alguna manera se ha logrado mantener siempre con tasas positivas de creación de empleo público y entonces claramente hay un problema ahí y que tiene que ver mucho también con la cuestión de los costos laborales, la apreciación digamos que tenemos en el tipo de cambio real
y ese tipo de inconvenientes, digamos que de alguna manera está imposibilitando por un lado la creación de empleo y por otro lado ha provocado también que ya el salario real, que se venía recuperando bastante, había venido creciendo fuertemente durante los primeros años, ya en los 2 últimos años el salario real ha dejado de crecer y ya se podría decir que dio todo lo que podía dar y hay que, digamos, encontramos ahora un periodo en el cual hay, en cierta forma, no una caída, pero sí un detenimiento en su evolución. Lo mismo uno lo podría ver no solamente sobre el total de asalariados privados, sino considerando solamente a aquellos que pertenecen a puestos de empleo formales. Es decir, ahí está por sectores, también la variación interanual del empleo formal en construcción. Primero crecía entre 2004 y 2003, ven cerca del 35% en promedio, y ahora claramente, digamos, se ha detenido. Lo mismo pasa con la industria y lo mismo pasa con el comercio. Claramente no son datos alentadores y estamos hablando en este caso de empleos incluso formales, ni siquiera el caso de empleo asalariado total. Entonces, estos antecedentes de alguna manera hablan de algunos aspectos coyunturales, pero también de algunos aspectos que tienen que ver con poblaciones que estructuralmente se encuentran fuera del mercado laboral o con oportunidades de inclusión laboral muy restrictivas, como pasa con lo que veíamos con los desocupados, con un historial, digamos, de empleos informales o de no haber podido conseguir empleo, y lo mismo, digamos, respecto a la incidencia de la informalidad laboral. Y acá he colocado la palabra ahí de desconexión, para referir también a un libro que fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se refiere particularmente a la situación de los jóvenes, pero que también tiene, digamos, antecedentes sobre los otros miembros del hogar. Uno también lo podría extender a decir, bueno, no solamente los jóvenes enfrentan problemas en cuanto a sus posibilidades de inclusión laboral y de desarrollo exitoso en el mundo del trabajo, sino también en los hogares más humildes uno encuentra también que, como vamos a ver, entre la población adulta también se manifiestan importantes problemas a la hora de progresar en un empleo. Entonces, para hacer este diagnóstico uno lo podría analizar obviamente desde diferentes puntos de vista, nunca hay una única forma de hacerlo, pero nosotros consideramos tomar como base los quintiles de ingreso de la distribución del ingreso entre las familias, en este caso la distribución del ingreso per cápita familiar, y considerar también la situación de cada uno de los miembros del hogar respecto del mercado de trabajo. En ese sentido, uno tendría que analizar que cada uno de estos miembros, tanto el jefe del hogar, el cónyuge, los hijos, que pueden ser poblaciones jóvenes, van a tener determinados antecedentes o determinadas características, como puede ser, por ejemplo, su nivel educativo, algún tipo de antecedente que dé cuenta de su situación. También influye, por supuesto, las condiciones de hábitat del hogar en el que vivan. Pero eso, digamos, de alguna manera los condiciona sobre sus oportunidades de inclusión y de éxito en el mercado de trabajo. Y del otro lado también, el mercado de trabajo a determinadas poblaciones pareciera, o por lo menos lo que se ve en la información, es que le cierra la puerta con un portazo y de alguna manera determinados grupos poblacionales encuentran oportunidades laborales muy restrictivas. Sobre estos conjuntos, por supuesto, que son los que más habría que trabajar, y en ese sentido nuestra propuesta iba en el sentido de pensar qué tipo de inconvenientes ha tenido la política pública o qué tipo de desatenciones ha tenido la política pública sobre estos aspectos. Entonces, nos propusimos analizar la situación de cada uno de los miembros de este hogar. Primero consideramos a los jefes del hogar, jefe o cónyuge, particularmente en este caso el varón. Pusimos la condición de que sea adulto de 25 años o más para poder considerar por separado el problema de los jóvenes. Y ahí analizamos, en función del quintil de ingreso del hogar en el que éste viva, cuáles eran algunas de sus antecedentes y de su, digamos, antecedentes en términos, por ejemplo, educativos, y por otro lado, digamos, su rendimiento, si se quiere, en el mercado de trabajo. ¿Qué resultados obtenía? Por supuesto, antes aclarar que el quintil denominado ahí como 1, ¿sí?, es el quintil
que corresponde a los hogares que perciben el 20% de los menores ingresos de la distribución, y en el quintil 5 serían el 20% de los hogares más ricos. Por ejemplo, una primera variable que analizamos era el nivel de haber podido completar los estudios de nivel medio, de secundaria. Bueno, los jefes del hogar que viven en el quintil 1, solo el 30% había podido completar la secundaria, mientras que en el otro extremo, casi el 80% tenía secundaria completa. Estamos hablando en este caso del jefe del hogar, y para tener en cuenta la importancia, digamos, que tiene el jefe del hogar, es importante analizar este segundo dato, que es la participación laboral. Es decir, si tiene un empleo o si lo está buscando. Y lo que resalta ahí es que tanto en los hogares más pobres como en los hogares más ricos, la participación laboral es muy alta. Es decir, que los jefes de hogar en ambos estratos socioeconómicos tienen, digamos, altos niveles de participación laboral, que en algunos casos, si eso se lo compara con la tasa de actividad general de la economía, que está cerca del 46%, muestra que en definitiva es muy alto el resultado. Pero ahí no hay disparidades, es homogéneo el resultado. Todos intentan participar del mercado de trabajo. Ahora, ¿qué tipo de empleos consiguen? Bueno, ahí tenemos una definición de lo que se denomina empleos precarios, para definir de manera abierta lo que son, por un lado, los empleos de calidad, y estos distinguirlos de lo que está calculado ahí en porcentaje, que es el porcentaje de personas que solo consiguen un empleo precario. Como empleo precario está considerado todos aquellos patrones de establecimientos y cuentapropistas que, digamos, tengan una retribución por debajo del promedio por las actividades que estos perciben. También está considerado el asalariado informal dentro de este conjunto, es decir, es una definición de precariedad laboral ampliada sobre el conjunto de ocupados. Bueno, y ahí claramente se ve también la disparidad entre el tipo de empleos. Los jefes de hogar del primer quintil, el 61% están en empleos de baja calidad, mientras que en el último quintil, digamos, es menos de la mitad la relación. Y, bueno, particularmente el caso del empleo asalariado en negro, es decir, un subconjunto del punto que analizábamos anteriormente, también se observan las mismas discrepancias. Es decir, dentro del quintil 1 la incidencia llega al 41% de los jefes y en el quintil 5 al 14%. Claramente hay diferencias marcadísimas entre los jefes de hogar, varones en este caso, que todos tienen una alta participación laboral y todos de alguna manera están buscando empleos que le permitan, sobre todo los hogares pertenecientes a los quintiles más bajos, salir de esa condición de pobreza. ¿Qué pasa en el segundo caso? Y acá hay una cuestión que considerar, que es que hemos tomado a las jefas y cónyuges de mujeres, pero hemos tomado acá para mostrar el caso que tengan hijos a cargo. Y esto por dos motivos, es decir, no tomamos el caso general, sino el caso con hijos a cargo, pero por dos motivos esenciales. Por un lado, por el hecho de que, como se ve ahí, hay una altísima incidencia de mujeres con hijos a cargo dentro de los quintiles de ingresos más bajos, es decir, en el primer quintil, en los hogares que son el 20% más pobres, el 70% de las mujeres tiene un hijo al menos a su cargo, algo que se reproduce con menor incidencia, por supuesto, en el último quintil, pero por eso es que, en definitiva, tomamos por un lado esta situación y por otro lado también consideramos este caso por el hecho de que involucra otro problema, que es el cuidado infantil. En este sentido está el dato que les comentaba, de que 1 de cada 3 niños de hasta 2 años sufre anemia crónica y que muchas veces ese problema viene de antecedentes de anemia de la madre durante la etapa de embarazo. Entonces, por doble motivo, nos parecía prudente, digamos, considerar y tomar más relevancia sobre este caso. Ahí, digamos, suceden las mismas disparidades, incluso más marcadas que en el caso del jefe de hogar varón, respecto a sus oportunidades de conclusión de estudios medios, mientras que en el último quintil casi todas las mujeres han terminado la secundaria, en el primer quintil son 4 de cada 10. La participación laboral también es muy diferente y la inserción laboral también, en empleos precarios
y en empleos informales bajo un puesto asalariado también se dan similares desproporciones, lo cual, digamos, nosotros consideramos que era otro diagnóstico que no había sido atendido en un contexto inéditamente favorable. Los jóvenes, que serían otro conjunto que forma parte de estos hogares, también tienen, en este caso particularmente, serios problemas, y esos problemas son bastante diferenciados. Por un lado, menores tasas de participación laboral entre los hogares más pobres, la tasa de desempleo juvenil, que digamos siempre el antecedente es que entre los jóvenes la tasa de desempleo generalmente ha sido históricamente entre 2 y 3 veces superior a la tasa de desempleo general de la economía. Incluso uno puede notar que hasta en el quintil 5, que es el de mayores ingresos, la tasa de desempleo recién ahí llega al 8%, un nivel similar al promedio general de la economía. Lo mismo respecto a la incidencia de empleos precarios y, digamos, al nivel de asalariados no registrados. Y hay un dato adicional colocado acá que es la importancia de los jóvenes llamados NINI, es decir, aquellos que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, que por supuesto también acá se ve cómo se reproducen en una mayor proporción entre los jóvenes pertenecientes a los hogares más pobres. E incluso entre los jóvenes que tengan entre 18 y 24 años de edad, estos son datos que sacamos en un informe que tuvo realmente la suerte de tener mucha repercusión para que de alguna manera estos temas se discutan. Nosotros tomamos el conjunto de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, es decir, los jóvenes que ya están en edad de haber terminado el nivel medio educativo, y tratábamos de ver cuál era su situación de inclusión social y laboral, y ahí definíamos lo que llamamos como un problema de inserción social a los jóvenes que de alguna manera tuvieran problemas laborales o en su trayecto educativo, y encontramos que la mitad de los jóvenes, que son alrededor de 5 millones de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, el 52%, un poquito más de la mitad, tienen algún tipo de problema laboral o educativo o de ambos al mismo tiempo. Entre ellos, ahí está la descomposición de cuántos son y cómo han venido evolucionando desde el año 2003 hasta el año 2012. En el año 2012 teníamos casi 1,3 millones de jóvenes, de estos 2,5 millones de jóvenes, 1,3 tienen empleos informales, 500.000, poquito más de 500.000 están desocupados y otros 745.000 no estudian, no trabajan ni buscan trabajo. Es decir, de alguna manera están fuera, digamos, de todo.